La puerta en la roca. Todo estaba dispuesto, aunque nadie lo supiera porque la vida no avisa. A veces se divierte soplando en sus trompetas para nada. Otras, en cambio, su corriente reúne a la callada ciertos seres y cosas, y deja que pase lo que tiene que pasar. Solo mucho después se reconoce lo decisivo de cierta circunstancia, de tal gesto. Por ejemplo, aquel encuentro, aquellos pasos que había de dar Shannon. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué se dieron? Es inútil cavilar. Fue un capricho del río, un vuelco de la sangre. Quizás solo la sangre sabe siempre por qué. Todo estaba dispuesto en la Sierra Fría. Allí esperaban, ignorando, pero puntualmente, al acecho de Shannon. Todos, el hombre que serviría de cebo, la mujer envuelta en sombra, el animal encargado de extraviarlos hacia su destino. Más allá del horizonte, mientras acababa de extinguirse el día, la luna esperaba su momento para asomarse a tender puentes de plata sobre los abismos de la noche. Shannon se dirigía hacia Orejas, pensando cruzar el Tajo a la mañana siguiente y seguir a Molina. Después del estrecho de Priego y de los pequeños poblados del Guadiela, aquel Villanueva de Alcorón con sus casas grandes y sus balcones, aquella comarca tan llana le hacía sentirse extraño, como quien no reconoce su camino. Pero mientras avanzaba sobre la recta interminable de la carretera, percibía el ímpetu geológico de la serranía más intensamente que en los barrancos y convulsiones de las peñas. El altiplano era la tierra levantándose toda entera, en macizo bloque y sin esfuerzos parciales, como la tensa piel de un tambor exasperado. Hasta los pinares y las sabinas se enrarecían allí para dejar tan solo tierra pura, en ansia de altitud. En lo alto chocaban grandes nubarrones cenicientos, agitados por extrañas fuerzas, y entre el llano y el ceñudo cielo del invierno avanzaba inquieto el caminante, como entre las placas de un condensador cósmico. Todavía iba por el borde de aquel campo, sin duda aprovechado para aterrizajes durante la guerra, cuando percibió a lo lejos el grupo inmóvil, recortado contra el horizonte. No puso mucha atención, apenas se fijaba en nada desde que meses atrás había iniciado en Italia su marcha desesperada por escapar de cuanto le rodeaba. Desde que acabados los combates y pasada la borrachera del armisticio, había visto a su verdadera luz aquel mundo del que le habían hecho cómplice. Niños mutilados, mujeres deshabitadas, palabras hueras y asesinos de uniforme orgullosos de sus bombas. Desde entonces caminaba sin enterarse, como esos muñecos que bajan solos por un plano inclinado. Pero aquel hombre, con el pie liado en un trapo sanguinolento, aquella postura casi de pelele, aquella barbuda cara crispada, le hicieron detenerse. Sí, y quizá también la extraña sensación de que, en su inmovilidad, aquellas figuras habían como cobrado vida repentinamente. Se acercó y preguntó, aún sin atreverse a esperar que pudiese aliviar un dolor humano. No le contestaron todavía, ni el hombre tendido ni la mujer sentada, escondida bajo la manta oscura. Insistió. El palo, se quejó el hombre, rollo palo. Shannon soltó el bastón, se descolgó la mochila y se arrodilló junto al herido. La mujer torció el cuerpo, como para esquivarme mejor, pensó Shannon mientras arremangaba el pantalón de rayadillo, tan absurdo en el aire marceño, y empezaba a descubrir la herida. No había sido un madero caído encima del pie, sino golpeando de lado, pensó, ante aquel tobillo deshecho. El herido apartó enseguida la vista de la hinchada masa, deforme y amoratada. He visto casos peores, trató de animarle Shannon, mientras pensaba en que solo podía limpiar algo y mejorar el vendaje. Has tenido suerte, estuvo a punto de añadir, como si se tratara de aquellos otros heridos de los combates que a cambio de un pie salvaban quizá la vida. Cuando terminó la cura ya se había puesto el sol. El viento había callado, ahondando aún más con su silencio la dramática desolación. Solo se oía el chocar de las quijadas del asno, el chasquido de las hierbecillas cuando el animal las rompía de un tirón. El herido resollaba con fatiga. La mujer seguía inmóvil, parecía como si nada fuera con ellos. Cuando Shannon anunció que era urgente llegar a un hospital o a un médico, ninguno le contestó ni con un gesto. No pueden seguir aquí, ¿comprenden?, insistió irritado. Está cansado, dice. Habló al fin la mujer con una voz honda, lejana.
le pasó en el río donde el barranco de Valdenarros. Queríamos llegar por el camino de Maderos a los aserríos de Zaorejas, pero nos desviamos en el monte. No falta mucho hasta Zaorejas, dijo Shannon. Yo les acompaño. Ni hablar, gruñó el herido. Montao me cuelga la pierna, se carga de sangre, me se pone peor. Si pasa aquí la noche, pierde el pie, replicó Shannon. Tengo mi seguro, dijo el hombre casi ufano, ya me lo pagará. Si se le gangrena, lo que tiene seguro es el cementerio, se excitó Shannon, y le habló a la mujer. Ayúdeme a colocar a su marido en el burro. No es namío, es un ganchero. Ella va para Zaorejas y le mandaron a acompañarme, añadió el herido. Entretanto, Shannon había acercado al asno. El hombre empezó a protestar. Entonces apareció el carro, agrandándose poco a poco en el crepúsculo. Esperaron y hablaron al carretero. Sí, se llevaría al herido hasta Villanueva de Alcorón, a donde se dirigía, mientras Shannon acompañaba a la mujer a Zaorejas. El herido se animó al ver que iría tumbado sobre unos sacos. Lo instalaron y el carro se alejó. Aun entonces, al quedarse los dos solos sobre la tierra levantada, no sintió Shannon la proximidad de nada. Únicamente percibía el distanciamiento casi hostil de la mujer y solo deseaba dejarla en el pueblo y desentenderse al fin de aquel asunto. Mientras se sujetaba la mochila, ella montó a mujeriegas. Se volvió titubeando. «Muchas gracias», dijo con esfuerzo. «Adiós, señor». «¿Cómo adiós? Yo también voy a Zaorejas». Ella se encogió de hombros y taloneó al burro. Shannon echó a andar detrás, sintiéndose obligado a acompañarla, pero también provocado por aquella indiferencia. Hasta el aire se puso en movimiento, clavándose en las mejillas como flechitas de hielo. La carretera hizo un recodo y vieron hacia adelante un par de luces amarillentas. A la derecha arrancaba un sendero, alejándose hacia nuevas manchas de pinar. La mujer se detuvo como pensativa. Shannon se paró también, y en el súbito silencio irrumpió el murmullo de una fuente, invisible en la noche. De repente, la mujer metió su cabalgadura por el sendero. Shannon echó a correr y la detuvo. ¿A dónde va? Zaorejas está allí. Vuelvo a la maderada. Este ha de ser mi camino. ¿Ahora? ¿Sola? Era difícil conservar la calma ante aquella actitud incomprensible. Sí, me voy. Pero ¿no iba usted con su familia? El ganchero dijo. Déjenme en paz. Ni tengo familia ni voy a Zaorejas. Apártese. Y azuzando el asno, desplazó a Shannon y arrancó de un trotecillo. Shannon, a fuerza de ira y desconcierto, quedó inmóvil. «¿Está loca?», acertó a exclamar. Y entonces le llegó el grito desde el negro bulto fugitivo. Más fuerte que el rumor del agua, más metálico que el choque de las herraduras, más agudo que el viento. «Sí, estoy loca». Y aún la oyó repetir estranguladamente. «Loca». ¿Era la misma voz hasta entonces en calma? Ahora resultaba tan desesperada catarata de voluntad que todo lo imprevisto empezó a ser posible. Y Shannon echó a correr, mientras gritaba en vano para retenerla. ¿Obstinación frente a obstinación? ¿Ansia de salvar? ¿Curiosidad? ¿Qué importaba? Sus pasos hacia el monte pertenecían al clima dramático cristalizado en la noche. Cuando fue capaz de reflexionar, ya era tarde. ¿Cómo retroceder? ¿Cómo desertar si ella la había oído? Además, ¿qué le importaba a él un camino u otro? Y seguía adelante y su pie redescubría la firmeza de la tierra, y su vista palpaba las sombras, y el olfato reconocía la resina o el tomillo, y la respiración le agitaba el pecho, y la sangre le marcaba el ritmo de la marcha. Se asombró al notar su cuerpo tan lleno de sentidos, de resortes, de latidos tenaces como insectos. Se asombró de su propio vivir, enfrentado con todo lo envolvente tras tanto tiempo de negarse huyendo. Y al ser consciente de su asombro, ya no dudó un momento de que aquella sombra imantada le atraía con la fuerza del destino. Ella no se había vuelto ni una vez a mirarle. No había vuelto a pronunciar una palabra.
pero ¿qué importaba? Siempre es misterioso en los mitos el mensajero de los dioses. También, como en los mitos, se hacía más áspero el camino. Ya no era senda, sino un pedregoso cauce de torrentera. Los pinos se achaparraban y se mezclaban con sabinas y enebros. Una luna gigante se asomó por el monte y empezó a recortar con su buril de plata las sombras quietas de las peñas, las sombras vivas de los caminantes. Shannon, tranquilo como nunca lo había estado desde la crisis de Florencia, avanzaba con firmeza hacia lo que pudiera estarle destinado. Al cabo, la tormenta se ensanchó en la nava cubierta de fina hierba y el asno relinchó salvajemente, alzando el belfo hacia los astros. En la nava se extendía un ancho espejo de luz. El animal se inclinó a beber y la plata líquida se llenó de temblores en aquella claridad, convirtiéndose en seda estremecida por el viento. La mujer, inmóvil, recortó en el aire, más puro y fantasmal que nunca. Cuando el asno reanudó la marcha, Shannon se acercó a la orilla. Contempló conmovido un largo instante el milagro del agua entre los riscos, secreto de blancura en corazón de roca. Y enfrente no había salida. Al otro lado del agua, solo una franja de tierra y una vertical pared de roca metalizada por la luna. Echó a correr rodeando la orilla y poco a poco la roca se fue abriendo como un mar rojo de piedra. Se pasmó un instante hasta comprender que desde donde había mirado al levantar los ojos, la luna había podido fingir una lisa y continua claridad lunar, mientras que al desplazarse, el juego de las sombras producía la ilusión de la mítica muralla que se hiende por el tajo de una espada o la fuerza de un conjuro. La abertura era un breve desfiladero. A la salida era ya otro mundo, sin riscos, ni viento, ni violencias. Luz y niebla solamente, en armonía y paz indescriptibles. Ante sus ojos, sumergiendo la falda del monte, solo un inmenso mar de niebla, campo blanquísimo de luna bajo la pura serenidad nocturna, decantado en el cuenco de los montes por la leve densidad de sus vapores. A lo lejos emergían pocas cumbres a modo de archipiélago, hasta acabar cerrándose en la suave línea oscura de la opuesta serranía. Tanta hondura hacia adentro, tanto seguro abismo hacia lo alto, parecían justificar de golpe los pasos hacia el monte tras el mensajero de los dioses. Allí aguardaba, convertido en una mujer. El maravillado Shannon se le acercó, y fue en aquel nuevo mundo suave y luminoso donde se le reveló al fin el joven rostro femenino, sin misterios, bajo la lámpara de la luna. ¿Cómo podía haber estado hundido antes en la sombra? Formuló dulcemente una pregunta absurda. ¿Hemos llegado? En lo hondo está el río, murmuró ella, pero no sé. Hablaba tímida, necesitando amparo, como si en el desfiladero se hubiera desprendido también de hostilidad y recelo. Bajando lo hallaremos, tranquilizó Shannon. Andando hacia abajo se encuentran los ríos. Tomó el asno del ramal y avanzó hacia la niebla. Al punto les envolvió la caricia húmeda y blanca, que ondulaba y se deshacía en vedijas, descubriendo y ocultando fantasmas de pinos como algas en el fondo de un lago. A veces se vislumbraba una luna ahogada en la bruma. Caminaban en silencio, como niños perdidos, sin más guía que un continuo descenso, con rodeos exigidos por la fuerte pendiente y los canchales aislados. Al fin se suavizó la ladera. Luego distinguieron un resplendor rojizo. Shannon sintió un choque doloroso. Era como si todo, ¿pero qué?, hubiera de terminar allí. Deben de ser los suyos, dijo. Será mejor que les deje. Espere, espere, casi suplicó la muchacha. ¿Quién va?, gritaron desde la hoguera. El americano, dijo ella con júbilo. Soy la Paula. Azuzó al asno y otra vez Shannon la siguió, murmurando el nombre recién descubierto. Paula, Paula. El fuego vaciaba una cúpula en la masa de niebla. Un hombre, surgido entre un grupo de durmientes, se acercó a recibirles. Era alto, seco, de manos huesudas.
El resplandor de la lumbre subrayaba sus pómulos y apagaba los labios delgados entre la grasienta barba de varios días. —¿Qué ha pasado, Paula? —preguntó el hombre. —¿Y el tejero? —Se lo llevó un carretero a Villanueva. —¿Y tú no ibas a Zaorejas con tu gente? —No. Y repitió inapelablemente: —No. El americano se volvió a Shannon. —¿Quién es el hombre? —Curó al tejero. Nos ayudó. Me llamo Shannon, Roy Shannon. Pensé que no debía dejarla sola por el monte, pero ya ha llegado. Quédese a la lumbre, amigo. La noche no está para andar. Paula, que desaparejaba el burro, se volvió a mirarles. La humedad es muy recia, dijo. Y por primera vez ofreció una sonrisa. Su cara, sonrosada por el fuego, resultaba ahora más de mujer que bajo la luna. ¡Qué negro tenía el pelo!, pensó Shannon, mientras agradecía al hombre su hospitalidad. —¿Shannon? ¿Es usted inglés o americano? —Irlandés. Paula ató el asno a un pino, donde la niebla empezaba ya a envolverla como para llevársela. Se puso a desplegar una manta. —Tengo un buen saco de dormir —le dijo Shannon—. ¿No querría usted usarlo? —¿Quién? ¿Yo? —denegó Paula riendo. Pero cuando lo vio, se dejó conquistar, como un niño por un juguete nuevo. Qué difícil, exclamaba ante las explicaciones de Shannon. Voy a extrañar la cama, dijo a Shannon, cuando estuvo arropada. Calló un momento y se decidió a añadir algo que pareció costarle gran trabajo. Si no es por usted, allí arriba, bueno, buenas noches. Volvió hacia la hoguera. Shannon vio como otro durmiente se había incorporado. Tenía un torso deforme, monstruoso. ¿Acaso sigo en el mundo de los mitos?, pensó. ¿Y aquellos otros dos bultos? ¿Eran dos enanitos? Volvió a mirar al extraño ser, pero ya había vuelto a transformarse, bajo la manta parda, en un montón de tierra. El americano le aguardaba junto a la hoguera. ¿Quiere comer? Gracias. Me sobró pan de Villanueva y me queda carne en la lata. Más de lo que podría ofrecerle, sonrió el hombre, mostrando un diente de oro al resplandor de la llama. Entre gancheros solo hay olivas, cebollas, bacalao crudo. Para persona como usted, nada. Hacía los honores, pensó Shannon, como señor de un castillo. Siempre pasaba igual en este país, sobre todo cuando más pobre era la gente. Quiso quedar a la altura. Para mí, en la guerra, eso hubiera sido un banquete, algunas veces. Ah, la guerra. No dijo más. ¿Cómo iba a comprender?, pensó Shannon. La gente la imaginaba como tiros, peligro, muerte. Si solo fuera eso, podría ser magnífica, pero lo otro, lo inhumano, No tengo que pensarlo, se frenó con esfuerzo. He de olvidarlo. Como hace un momento, andando por el monte, he de seguir así. Beba, invitaba el americano. Algo áspero es, pero buen cristiano. Le tendía una de esas botas españolas. Pequeños pellejos para vino con embocadura de cuerno.